Hoy viernes 11 de abril del 2014, el título de la charla que he puesto es simbolismos, significados y sentido de los ceremoniales religiosos y esotéricos, creo que he puesto. Afinando un poco más, sabéis que las religiones, todas las religiones tienen sus liturgias o ceremoniales, se puede llamar así, liturgia o ceremonial, donde de una forma estudiada, ya prevista y ya definida y con un cierto sentido, pues realizan una serie de actos de cara a los demás, una serie de actos visuales, sonoros, etc. Pero también hay organizaciones que han existido, unas más antiguas que otras, a lo largo de la historia de la humanidad, que sin ser religiones han hecho o hacen lo mismo. Por ejemplo, la masonería, los masones realizan sus ceremoniales, los rosacruces, los templarios, etc. Los templarios son derivación de la masonería también, hay una cierta relación. Es decir, que con distintos nombres, organizaciones, o de tipo ocultista, de tipo esotérico, en fin, de distinta naturaleza, realizan ceremoniales. De tal manera que una cosa es, por definirlo, lo que voy a desarrollar en la charla, los que realizan los grandes seres en los planos internos, que no vemos, y ahora voy a hablar de ello, los que realizan las distintas religiones y los que realizan estas organizaciones que he nombrado que no son religiones. Y también podríamos incluir pues determinadas escuelas u organizaciones, o como se quiera llamar, pues de otro tipo, esotéricas o grupos de personas que se reúnen en un momento determinado para invocar energías. Es decir, que con distintos matices y diferencias podemos referirnos a distintos modos de hacer lo mismo, que básicamente sería invocar energías superiores o espirituales, sin ahora en esta definición que estoy diciendo decir su calidad, su procedencia, su altura, porque puede ser muy diferente la altura, la procedencia, y atraerla aquí, a nosotros, a la Tierra, a los humanos. Como punto de partida os diré que a lo largo de toda la historia de la humanidad esto se ha realizado, sabiendo más o sabiendo menos lo que se hace, y se sigue haciendo. Y aunque vaya cambiando, como ha cambiado en el pasado, es algo ineludible que se seguirá haciendo en el futuro. Y entonces de eso es de lo que voy a hablar. En este libro de Vicente Anglada que tengo aquí, Estructuración débica de las formas, dedica 3 capítulos a hablar de ello. Y dice una serie de cosas que son algunas un poco costosas de captar, de entender. Aparentemente la entiendes, pero dices, esto queda muy abstracto y muy indefinido, abstracto o indefinido, y otras cosas son más específicas y concretas. Algunas las conocéis, de las que voy a decir, y otras son más desconocidas. Hay, de todos los habitantes del planeta, pues hay mucha gente que, independiente del conocimiento de esto que vamos a hablar, pues tienen mucha fe en ello. Están totalmente de acuerdo, es decir, creen totalmente en aquello que les dice que producen estos ceremoniales. Hay otros que son, digamos, que pueden dudar, y otro sector del planeta, de la humanidad, es escéptico. Es decir, que la opinión es que no sirve para nada, o que es algo, o que es un espejismo, o que es algo que por superstición se ha inventado, pero que no sirve. Es decir, que esto diréis o pensaréis, esto pasa con muchas cosas más, ¿verdad? Con el tema que he hablado últimamente, o el fin de semana pasada, en el cursillo sobre la muerte, ¿verdad? Pues lo mismo, personas que pueden tener muy claro ese asunto y otras que creen que
que no existe nada de eso. Pero esto pasa con todo. No sé lo que conocéis, lo que creéis, pero como hago siempre, voy a intentar, como siempre, transmitiros aquello que sé con la forma más adecuada que entiendo para traducirlo, para hacerlo asequible, comprensible, para acercarlo a nuestra comprensión y además para comprender que aunque no estemos dentro de ello, y os confieso desde el principio que a mí no me gustan desde hace mucho tiempo los ceremoniales. Eso no quiere decir que no entienda, que no respete, que no comprenda que pueden servir. El hecho de que a alguna persona algo no nos guste no significa que no lo comprendamos o que no lo reconozcamos en su posible valía. Es como la alimentación. Puede que un tipo de comida o de alimento no nos guste, pero a lo mejor no nos gusta, pero no dejamos de comprender que puede ser bueno para otras personas. Esto es muy distinto de cuando rechazamos de plano algo. Y no solamente no lo comprendemos, sino que lo negamos, no solo para nosotros, sino para los demás. Entonces hay algo como punto de partida muy importante, y lo comenta Vicente, que para que un ceremonial o liturgia, como se le puede llamar, se produzca, sea efectivo, que es una forma, como he dicho, de invocar energías, y no energías de cualquier tipo, sino de distintos niveles vibratorios, pero energía espiritual, energía superior, y traerla hacia aquí, se necesitan, dice, antes de entrar en los medios particulares, 4 características. Dice, el propósito en primer lugar, la intencionalidad o propósito. Es decir, tener intención de hacerlo. No es una cosa que puedes hacer a ciegas, o dormido, o por ignorancia. Tiene que tener, para que se realice y produzca efectos, es muy importante la intencionalidad. Y esto que voy a decir se podría aplicar a cosas que no tienen que ver con esto, cuando queremos conseguir algo en la vida. Desde solucionar un problema, desde ser mejores, cambiar nuestro carácter, o conseguir lo que sea. La intencionalidad o propósito es el primer requisito. Algo que más o menos consciente o inconscientemente nace de nuestro interior. O se expresa, existe ya, pero se expresa a través de nosotros. La intensidad del deseo sería el segundo requisito. Ya sabéis que lo más frecuente y popular en los seres humanos es el deseo, para conseguir las cosas. Pero la palabra deseo abarca desde deseos bajos y egoístas hasta deseos nobles y elevados. Podemos hasta desear lo espiritual, desear lo divino, o desear egoístamente hacer daño. Fijaos que la palabra deseo abarca una gama que va desde de un polo a otro polo opuestos, desde el mal hasta el bien. Pero imaginaos que es un buen deseo, un deseo de bien. El deseo genera una energía. Y para bien o para mal, en un grado o en otro, cuando deseamos algo, ponemos en marcha, por la ley universal, la energía sigue el pensamiento, aunque el deseo no es pensamiento, pero va muy unido al pensamiento, empieza a generar un movimiento de la energía. Pero si el deseo lo cambiamos por aspiración, aspiración espiritual, aspiración elevada, y a veces en ocasiones, no solo yo, otros también lo pueden haber dicho de esta manera, no es lo mismo deseo que aspiración. La palabra aspiración suena a un deseo más sutil, más fino, más elevado, más espiritual, la aspiración. Y el deseo suena, por noble y bueno y positivo que sea, a algo más concreto, más material o psicológico, podríamos decir. Aspiración sería como tendiente a lo espiritual, y el deseo a lo material o a lo psicológico. Deseas pues conseguir cualidades psicológicas o en ti o en otras personas. Entonces el deseo es un requisito, segundo requisito, para que se produzca y sea efectivo un ceremonial.
El tercero es la cualidad de vida. ¿Qué significa esto? Que la cualidad de vida tiene que ver, como voy a explicar, con la persona que lo está realizando. La persona que lo está realizando, según la calidad de vida. Calidad de vida no en el sentido ordinario que utilizamos el término, sino las cualidades psicológicas o espirituales de la persona que lo realiza, los efectos van a ser muy distintos, van a ser muy diferentes. Y el cuarto es persistencia. Sabéis que las cosas que a veces hacemos poco tiempo y no llegamos a realizar, si se hicieran durante más tiempo, si en lugar de dejarlas o abandonarlas hubiéramos sido más constantes, más perseverantes, pues hubiéramos conseguido. La perseverancia, la constancia, persistencia es un requisito que también influye mucho. Insistir, repetir una vez y otra vez. De hecho, son demasiadas las cosas en nuestra vida cotidiana que las conseguimos en función de la persistencia, de mantenernos sin desanimarnos y seguir en ello. Pero la cantidad de cosas que todos sabemos o no nos acordamos que hemos abandonado antes de llegar a conseguirlo son muchas. Y quizá, pues, a lo mejor si hubiéramos seguido, algunas no hubiéramos logrado, pero otras muchas sí. A veces lo sabemos y otras veces no. Entonces, estos requisitos nos explica Vicente que son para que se cumpla, si son buenos, si son adecuados, un ceremonial adecuado, perfecto, un buen ceremonial. Un ceremonial que puede tener, como os voy a explicar, varios niveles, según el tipo del ceremonial que se realice, como he dicho al principio. Pero también, aunque no hable de ello, y tampoco conviene mucho, estos ceremoniales que os voy a hablar en sentido positivo, hechos por la jerarquía espiritual, por ejemplo, por los grandes seres, para desarrollar el bien y la evolución, existe la otra parte, la contraparte. Existe en nuestro planeta, que todavía no es sagrado, es un planeta de los menos evolucionados, el que estamos ahora, planeta Tierra, de nuestro sistema solar, existe lo que se llama el mal. Y por lo tanto, igual que hablamos de una jerarquía espiritual o logia blanca, existe una jerarquía o logia negra, creada hace millones de años y que su fin es que los seres humanos no evolucionemos, que según su propósito vayamos cada vez más hacia la materia, mientras que la jerarquía espiritual o logia blanca, que vayamos hacia el espíritu. Y esta logia negra, de magos negros, realizan en lugares ocultos ceremoniales, pero con este fin contrario a la ley evolutiva, como he dicho. Pero de esto, como comprenderéis, pues aunque supiéramos, es mejor no conocerlo, es mejor no hablar. Lo que interesa siempre es, aunque no cerremos los ojos a que existen cosas negativas todavía, pues desarrollar bien. Incluso en psicología lo digo muchas veces, hablando de psicología, lo importante es que desarrollemos, despertemos o actualicemos las cualidades positivas y que dediquemos el menos tiempo posible a nuestros defectos o negativas. Porque si desarrollamos las positivas, los defectos o los problemas tienden, sin hacer nada, a desaparecer. Es como digo muchas veces, cuando encendemos la luz, la oscuridad desaparece. No tenemos que hacer nada para quitar la oscuridad, solo encender luz, ¿verdad? Pues lo mismo sucede en muchas cosas. En esto que estoy hablando, por supuesto que también. Las más desconocidas o difíciles, a no ser que estés enterado porque has leído libros o te hayan hablado de ello, son los ceremoniales que se realizan no en el mundo físico, material, sino en otras dimensiones, en planos más sutiles, por parte de Shambhala y la jerarquía. Por si alguien de los presentes no sabe, el gobierno interno espiritual de nuestro planeta está dirigido desde un punto más alto que se llama Shambhala o Sanat Kumara. Shambhala es el nombre del lugar y Sanat Kumara del ser, ese ser
más evolucionado que hay en este planeta, Sanat Kumara, que está dirigiendo la evolución. Sería como el rey del mundo. El rey en un sentido interno, no en el sentido externo que conocemos, pero en el sentido espiritual. Entonces, desde Shambhala, y luego por debajo de Shambhala está lo que se llama la jerarquía espiritual o logia blanca. Cuando hablamos de maestros espirituales, seres humanos que han llegado a alcanzar el final de la etapa humana, se han liberado del karma y han adquirido la quinta iniciación, se convierten en maestros espirituales. Entonces, los maestros espirituales, y dirigidos por una gran entidad llamada el Cristo, no Jesús, sino el Cristo, el Bodhisattva, se recibe distintos nombres según el lugar, pues forma lo que se llama la jerarquía. Entonces, tanto en Shambhala, donde está Sanat Kumara junto con 3 Kumaras que vinieron de Venus hace 18 millones de años, 18 y medio, pues, y establecieron aquí el gobierno espiritual para dirigir la evolución, no solo humana, sino de todos los reinos del planeta, como intermediarios entre el Logos, que es la entidad que está encarnada en el planeta Tierra, se llama Logos, pues necesitaba como un intermediario, igual que nuestra mónada o espíritu necesita un intermediario, que es el alma, para llegar a la personalidad. Entonces tuvieron que venir Sanat Kumara y los que le acompañaron para establecer este intermedio entre Logos y el planeta con todo su proceso evolutivo. Pues bien, Sanat Kumara, pues, que es representante del Logos, y junto con los seres que le acompañan, y lógicamente está en contacto con la jerarquía, por supuesto, la jerarquía sería como una expresión, una derivación, como un intermediario con la humanidad, pues realiza determinados ceremoniales. Estoy hablando en planos sutiles, no en el mundo físico, en otros planos. Y estos ceremoniales que realiza, y no lo he dicho, pero un ceremonial se compone de mantras. Mantras son sonidos, audibles o inaudibles, y los sonidos son invocaciones o situaciones geométricas de los seres, de los individuos, y otra serie de cosas que voy a ir comentando. Pero así como cosas destacadas sería posiciones geométricas en un lugar, no de un modo caótico y desordenado, unos determinados movimientos, unos determinados mantras, etcétera, etcétera. Ahora diré más cosas típicas de los ceremoniales. Pues los ceremoniales que se hacen en Shambhala y a un nivel inferior en la jerarquía son invocaciones que se hacen de energías extraplanetarias, quizás solares o extrasolares, cósmicas. Esas energías de una elevada vibración lo que hacen es atraerla aquí al planeta para alimentarlo. Si no se produjera este fenómeno, el planeta, este o cualquier otra, no podría seguir evolucionando, porque la energía necesita una renovación. Nosotros no podríamos vivir si la energía que tenemos, las distintas energías, no estuvieran renovándose. Necesitan, la energía nunca está quieta, está moviéndose. Y si hay evolución es porque una energía es sustituida por otra de una vibración más sutil. Entonces, estos seres, en sus meditaciones, si se les puede llamar así, están atrayendo o invocando energías. Luego las están reduciendo de voltaje, porque si no nos destruirían. Si ciertas energías que nos vienen del espacio llegaran sin intermediarios a nosotros, a los seres humanos, nos destruirían totalmente, nos desintegrarían, a nosotros o al planeta. Entonces se necesita esos intermediarios porque estas energías de alta vibración, como hablé en aquella charla sobre la ley universal de la vibración, que hay infinitas vibraciones, para que lleguen aquí tienen que reducirse. Tienen que invocarse, al llegar aquí reducirse y luego distribuirse. De tal manera que estos grandes seres, una de sus funciones, que es velar por el desarrollo evolutivo de la humanidad y de todos los reinos que hay en el planeta, pues tienen como misión esta. Y dentro del tema que nos ocupa hoy, de esos ceremoniales, sería como la invocación. Parece ser que no solo aquí en este universo en donde estamos, en todo el cosmos, la ley de invocación y evocación, invocar es como pedir, y evocar es la respuesta de esa petición, como pregunta y respuesta, como pedir y recibir, invocación y evocación. Esto se realiza en todas partes. Si no se hace nada, las cosas no funcionan.
se necesita que desde abajo se pida. Y desde arriba, pues ya existe esa intención. Pero esto a lo mejor nos puede hacer dudar y decimos, ¿y por qué tenemos que pedir? Es que los de arriba, sería una pregunta que no sé si os habéis hecho alguna vez, es que nos enteran y nos saben de nuestras necesidades para ayudarnos. Pero hay una respuesta, no sé si suficientemente satisfactoria, que puede aclararnos. Si nosotros no pedimos, la petición que hacemos es porque estamos suficientemente preparados o sensibilizados para poderlo recibir. Y por lo tanto ejercitamos la libertad. Si no pedimos, podría ser como una coacción. Y dentro del universo, para evolucionar, se necesita, aunque esté todo programado según un gran determinismo, se necesita la libertad. Y esto podría verse a muchos niveles. Es muy importante, y sabéis, en la vida cotidiana, que hay cosas que nos vienen sin pedirlas. Por lo menos que sepamos conscientemente que no las hemos pedido. Porque hay muchas formas de pedir sin darnos cuenta. Y otras, si no las pedimos, no nos llegan, no se nos da. De tal manera que, si lo miramos con profundidad, nos daríamos cuenta que todo lo que nos llega lo hemos pedido, aunque no nos acordemos cuándo ni de qué manera. El hecho de estar atentos ya es una invocación, es la más elevada que hay. Las invocaciones las hacemos mediante la mente, mediante la palabra, mediante el sonido, mediante esto y lo otro, de un modo deliberado. Pero el hecho de estar abiertos ya produce una invocación, una atracción de energías. Pues bien, de lo que se puede decir, estos grandes seres, sean de este Shambhala, Sanat Kumara y los que le acompañan, y la jerarquía que está por debajo en el nivel evolutivo, están de un modo, digamos, consciente y deliberado, cumpliendo esta función, invocando y atrayendo en sus ceremoniales. Ceremoniales que, si nos llegamos a ese nivel evolutivo donde podemos ser conscientes de los planos internos, no sabremos si no nos lo cuentan cómo son esos ceremoniales, porque no se pueden ver con los ojos físicos. Pero las personas ya clarividentes, el caso de Vicente Anglada era una de ellas, pues han podido percibir eso y por lo tanto han cumplido una función de explicarnos y de transmitirnos lo que se ve de esto y de otras cosas en los planos internos. De tal manera que sí, incluso podríamos decir que Shambhala está invocando energías del plano mental cósmico. Todos los planos 7 de nuestro sistema solar son del físico cósmico, pero luego está el astral cósmico, mental cósmico, de donde extrajeron los ángeles solares la energía para crear la mente y empezar a ser seres humanos, y etcétera, etcétera. Y la jerarquía del plano astral cósmico. ¿Por qué? Porque la mayoría de la humanidad todavía del planeta estamos polarizados, aunque estemos desarrollando la mente en el plano, en el cuerpo astral, aunque sea muy elevado y muy noble. El caso es que esto es una forma de invocar energías. Otra forma de invocar energías es a través de las religiones. Nosotros, muchas personas, hemos conocido de pequeños, a unos más, a otros menos, nos han educado en la religión, las hemos conocido. Una parte de la humanidad luego hemos rechazado. Hemos rechazado la religión, sobre todo y fundamentalmente, por la mala e inadecuada utilización de las personas que se han erigido en intermediarios y de intermediarios de lo superior con lo inferior, y por lo tanto se han declarado responsables de las religiones. Entonces, no en todos, en un gran sector, su inadecuada, su egoísta otras veces, o su ignorante actuación, pues ha hecho que, si hemos sido sensibles a otras cosas, hayamos rechazado. De tal manera que las religiones, pues en gran medida se han rechazado. Pero cuando vamos desarrollando nuestra capacidad de inteligencia y comprendemos, nos damos cuenta que una cosa es la mala utilización de las religiones y otra es la religión en sí, cuando es adecuadamente utilizada. Una cosa es el avatar Cristo o Jesús, o Cristo a través de Jesús, o de estos grandes seres, o Buda, o Krishna, o Mahoma, de estos grandes seres iniciados en distinto grado que crean una religión. Y otra cosa es los seguidores de estos seres
que pueden estar a veces en las antípodas o años luz o como queramos del mensaje. Por eso cuando profundizas en el sentido de la palabra profundizar en una religión te das cuenta la diferencia a veces astronómica entre el origen puro, inicial y lo que viene después. Imaginemos que conocemos el origen puro de la religión, pues también es interesante saber que las religiones no son creadas para todos los seres humanos, sino para aquellos seres humanos que según su nivel de evolución las necesitan. Pero igual que el niño necesita, cuando no sabe andar, ir cogido de la mano de sus padres o de quien sea, y luego cuando sabe andar se va cogidos por otros motivos, pero tiene que andar solo. Pues lo mismo, cuando llegamos a un punto ya no necesitamos de las religiones. Y sería injusto que alguien o algo nos obligara a estar dentro de una religión cuando no nos hace falta, desde el punto de vista profundo. Y nos damos cuenta de que la religión o religiosidad es innata en todo ser humano. Pero una cosa es las fórmulas o los mitos o los ritos o las normas morales, etcétera, entre los que están los ceremoniales, y otra cosa es la esencia de la religión, la religiosidad innata que está en el fondo de la psicología de cada ser humano. Y eso, manifestado de una manera o de otra, eso, si llegas a ello, eso es intachable, imborrable. Todo es cuestión de llegar a ello, más allá de las fórmulas externas. Entonces, uno de los elementos destacados de las religiones son los ceremoniales, los ritos que se realizan, las liturgias, en las iglesias, en los templos, en las pagodas, en las mezquitas, etcétera, en estos lugares. Y entonces, de eso es de lo que trata el tema de hoy. Se dice que, bueno, el sentido profundo, lo que se busca en estos ceremoniales es, pues, lo que he dicho antes, nada más que a un nivel más reducido que de menos envergadura de estos grandes seres que he señalado anteriormente, y además a nivel externo. Las liturgias o los ceremoniales es una manera de invocar energía angélica. No lo he dicho antes lo de ángeles, pero los ángeles o devas son energía individualizada. Y entonces, si se invoca, se atrae de una categoría o de otra estas entidades féricas, que son las que traen la energía y producen los efectos energéticos de distinta calidad, según sea el ceremonial. Por lo tanto, la calidad del ceremonial o de la liturgia en las religiones dependerá, por un lado, de la integración espiritual de los fieles. No es lo mismo un grupo de personas que se congregan en un templo y están preocupados por su dinero, por su trabajo, por su familia o por las cosas que le preocupan y siguen de un modo robotizado el ceremonial, o simplemente son creyentes que creen que tienen la obligación de ir cada X tiempo a ese sitio porque lo manda quien sea. No es lo mismo eso que sean unas personas con una devoción y que tengan la intención de ser mejores personas o de estar allí para recibir un alimento. O luego la calidad de esto último que acabo de decir. Entonces, en función de los fieles, ocurrirán unas cosas u otras. Hay otro elemento, es la calidad de la liturgia. La calidad de la liturgia es ese ceremonial que está establecido y que todos los seres humanos que lo ofician pues tienen que sujetarse a esa serie de requisitos, de reglas. Hay otro factor que es muy importante y es la pureza del sacerdote u oficiante. Y esto también es muy importante. Todos lo sabemos que sacerdotes pueden ser como muchas personas que han aprendido un oficio y lo hacen a regañadientes o lo hacen pues porque no tienen más remedio que hacerlo para vivir. Entonces en todas las profesiones ocurre, incluso en este tipo de oficio sucede. De tal manera que puede ocurrir o que las creencias del sacerdote dentro de su capacidad de comprensión sean muy limitadas. O puede ser un sacerdote con una conciencia más elevada que aunque esté dentro de la religión sea consciente de que busca esto que os decía, atraer lo más elevado para ayudar a los demás, desidentificado de las demás cosas accesorias. Y no solo eso, no basta con la intención, sino también la evolución espiritual.
De tal manera que una de las cosas que antes o después tengo que deciros es que la tendencia futura, conforme se vayan diluyendo las religiones conocidas, es que podamos ser cualquier ser humano sacerdote, cualquier ser humano. De hecho, algunas religiones también implica que más que tener una formación o una dedicación con unos requisitos para llegar, pues cualquiera de los fieles puede serlo, ¿verdad? En algún grado, siempre que sepan, tengan unos conocimientos. Entonces la calidad psicológica, espiritual, no solo el conocer el ritual y hacerlo lo mejor posible y con seriedad, sino la calidad, eso es importante. ¿Y por qué lo es? Porque el sacerdote es como un intermediario de las energías. Y si está contaminado, si está sucio por dentro, me refiero energéticamente, estas energías no pueden circular, produce un cortocircuito o no llegan. Pero cuando un ser humano está más limpio, más puro, con una conciencia y predisposición elevada, con un propósito, una cualidad, etc., las energías fluyen y pueden llegar. Así que se necesitan varios ingredientes para que se dé una calidad u otra en estas invocaciones. De tal manera que las religiones, a lo largo de la historia, y algunas tienen no solo siglos, sino milenios, ha dependido la calidad de las liturgias o ceremoniales mucho de estos requisitos, de la calidad de aquellos seres humanos que han servido de intermediarios. Y servir de intermediarios implica muchas cosas, que sería muy largo de establecer. Una de ellas sería, se me ocurre ahora decirlo, la humildad. La humildad de no considerarse privilegiado por lo que sea como intermediario con lo divino, sino si uno llega a ser consciente de que cualquier ser humano, aunque tenga más o menos estudios, más o menos que él, puede hacerlo, entonces eso ya sería una buena señal. Pero si se considera por el hecho de seguir unos estudios, que haya sido ordenado por tal, por cual, sentirse persona diferente a los demás y ser capaz de canalizar estas energías, y no digamos cuando se confunden estas energías con algo que se llama Dios, entonces la cosa está rozando y a veces penetrando en lo que se llama soberbia. Quizás soberbia espiritual o orgullo espiritual. De tal manera que eso es un factor muy importante. ¿Y cómo en las religiones se ha invocado a los devas, a los ángeles? Pues por varios métodos. En las liturgias hay una serie de cosas que se hacen. Incluso se hablan, se dicen. Si son orientales, sabéis que la palabra mantra nos suena a oriente, ¿verdad? Los mantras, sonidos. Uno de los mantras muy conocidos es el Om, ¿verdad? Uno de los mantras. El Om y el Om, que muchos lo confunden como el mismo. Pues son dos mantras distintos. Pero aquí en Occidente, más que mantra, pues sería pues las palabras. Porque cuando hablamos también estamos emitiendo una vibración. Las cosas que se dicen, los movimientos, los objetos, la geometría, la posición. Todo eso, la geometría invoca a los devas, porque los devas son también geometría. Eso sería un tema también aparte interesante. Todo lo que existe es geometría. Y los devas también adquieren forma geométrica y son los responsables de canalizar geométricamente las energías. Y un ceremonial que no es un caos de movimientos, sino que están regulados, pues eso también forma parte del ceremonial. Los perfumes, que es algo que está extraído de la esencia del reino mineral y vegetal, son también forma de invocar a los devas. Por cierto, a veces los perfumes son provocados por los devas, no por sustancias que hay en un lugar. Hay personas que han podido percibir sin objeto que lo provoque un perfume en algún lugar. El caso es que ciertos perfumes atraen y por eso crean una serie de impresiones como cierta tranquilidad, sosiego, cierta paz, recogimiento, etc. Luego tiene mucha importancia los cantos, porque los cantos, que es como la palabra humana, son mántricos. Y según la calidad de los cantos, bueno, esto podría servir para un cantante de ópera. Un cantante que canta música con una determinada calidad está atrayendo a los devas también, por supuesto. El canto, sabéis que el canto se hace en las iglesias, pues el canto está atrayendo. El canto, la música,
El órgano de los instrumentos de música, el más adecuado para atraer energía espiritual es el órgano. El órgano, que es un instrumento de música que todos conocéis y que se identifica mucho con las iglesias, también provoca una invocación de determinados devas. Incluso existen devas canalizadores de la música, que hace que la música de otros niveles descienda aquí y nos llegue tal como la conocemos. Y otra forma de invocar a los devas son las campanas. La mayoría de las personas asocia campana a un sonido para llamar a los fieles y se ha utilizado, como sabéis, de sobra para esto. Pero hace mucho tiempo, en la época de la Atlántida, los sacerdotes de los ceremoniales de entonces, que eran iniciados, y construyeron unos instrumentos imitando la laringe humana, que son las campanas. El instrumento que más imita el mantra Om es la campana. Om. Si decimos Om, parece, según como le hagamos, una campana. De tal manera que con las campanas se invoca a los devas y como suenan en las alturas se está atrayendo esta energía. De tal manera que cuando se hacen ceremoniales, y repito, en distinto nivel de calidad, y por lo tanto las energías va a depender de eso, se atrae una serie de devas del plano etérico, que más que forma humana, que es el arquetipo de los devas o de los ángeles, son como nubes que van flotando por el recinto de energía etérica, atraído por la música, los perfumes, las campanas en el interior. Estos devas serían como nubes flotantes, pero dentro de ellas, según nos explica Vicente, hay unos silfos. Silfos son los devas del aire, los encargados de crear y desplazar el aire en la atmósfera planetaria. Se introducen en esas nubes y las van trasladando de un sitio a otro, de tal manera que en los recintos van creando pues ese ambiente de recogimiento mayor o menor, de silencio, que incluso, como sabéis, hasta las personas no creyentes, amantes del silencio, de la tranquilidad, del sosiego, pues se encuentran a gusto en determinados lugares. Pero luego también hay otros que están en el exterior y se crea un aura en el exterior de los templos, que a veces de una altura muy elevada, como está en este dibujo. Vemos aquí un templo pequeñito y luego en forma de triángulo y aquí en forma de casi de órgano, pues hay unas energías védicas. Esas son las energías que los devas, que son atraídos, crean como protección protección energética en el aura del templo donde se está realizando un ceremonial, de tal manera que va quedando como un aura alrededor del templo. No solo un ambiente energético dentro, sino también en el exterior, fuera. De tal manera que... Y luego hay otros devas de tipo astral más elevados que utilizan a estos devas de tipo etérico como intermediarios para atraer las energías superiores. Pero repito, depende de la calidad de estas condiciones, de estas personas, de los fieles, del oficiante y del tipo de ceremonial para que la calidad de lo que se atrae sea diferente. Vicente comenta también en este libro que los devas de tipo violeta, que son los que producen este color violeta, un recogimiento místico, han desaparecido casi completamente. De tal manera que los de tipo amarillo y verde, amarillo pues tiene mucho que ver con el quinto rayo, el rayo de la mente concreta. Estamos desarrollando mucho en esta fase de nuestra evolución la mente concreta, que es lo que trae la técnica, la ciencia y todo esto. Entonces acuden más de devas de este tipo que los devas. Pero dice que solo en lugares alejados de las ciudades, en el campo, en determinadas, digamos, ermitas o lugares alejados, es donde se puede encontrar, según lo que se realice allí, estos devas de este tipo. Es decir, que con la desaparición o la disminución de esa capacidad de invocación, de ese recogimiento místico, podríamos decir, va cambiando el tipo de devas que acuden a estos ceremoniales. Por lo tanto,
Aparte de esto, os podría decir que luego imaginaos que acuden elevados devas, pues también estaría en función de la calidad receptiva o sensibilidad de los asistentes a ese ceremonial para que aquello elevado lo captes o no. Del mismo modo que cuando estamos en una sala de conciertos y escuchamos música muy sutil, muy elevada, muy espiritual, pero si no somos sensibles no nos enteramos. Y no nos enteramos aunque esté llegando a nosotros, pero la penetración no es tan profunda, aunque esté atravesándonos, como si estuviéramos más sensibles y más receptivos de las vibraciones de esa música, que por cierto son devas. Y en una sala de conciertos, estoy pensando en música clásica, no solo llenan la estancia, sino que el aura se extiende más allá de los límites del edificio, de la sala de conciertos. Y aunque el ceremonial es una orquesta que está tocando música, se podría comparar, es distinto en los elementos, pero se podría comparar a esto que os estaba diciendo. Incluso en este dibujo, que si queréis luego lo veis más de cerca, dice que esto es, lo dice aquí, la calidad de los cultos y la religiosidad de los fieles. De tal manera que este dibujo que hay aquí abajo es de música de órgano. El de arriba es un templo, de aquí por el tipo de música. De tal manera que la música puede ser en un ceremonial religioso o en una sala de conciertos. Y luego depende del tipo de música y también del grado de atención de los asistentes. Yo creo que con el tiempo los asistentes a un concierto, una sala de conciertos donde se toca música, aparte de ir cambiando el tipo de música que se irá tocando, se irá ofreciendo, dependerá mucho también del grado de sensibilidad y de receptividad. Imaginaos lo fácil que es distraerse mientras estás escuchando. La mirada se dirige a los músicos, que siempre están haciendo aparentemente lo mismo. Imaginaos si estuviéramos un montón de cientos de oyentes con atención. La calidad de la música penetraría y además sería invocativo de algo superior. A eso habría que añadir que cuando acabara el concierto, en lugar de aplaudir, quedáramos en silencio para recoger y asimilar. Cuando en un concierto o en una conferencia el público aplaude después, eso a veces es inevitable. Sabéis el motivo, agradecimiento. Pero el aplauso es una invocación baja de energía. Baja quiere decir de una vibración de ruido, no de música. Entonces cuando acaba un concierto, y a lo mejor lo habéis percibido, decís, ahora me gustaría que no hubiese ruido, que hubiese silencio y poder saborear y disfrutar en silencio la impregnación de esas energías que he notado en silencio, por lo menos durante un rato, sin ruidos que alteren esta impregnación de energías. Bien, eso es otra historia, pero por analogía y por relación lo iba a comentar. Incluso a veces hasta he llegado a decir que sería ideal hacerlo en grande ahora es imposible, ¿verdad? No en pequeños grupos, que las personas pudieran exteriorizar, aunque sea en un diálogo profundo, un diálogo serio, las impresiones que les ha producido eso, esa audición de la música. No que se lo quedaran todo dentro, sino que hubiera una coparticipación. Eso también pues tiene también su sentido. Pero bueno, todo esto sería salirnos algo del tema que nos ocupa. De tal manera que hay distinta calidad de energías y por lo tanto de devas en función, no de que uno diga que vengan estos o los otros, sino en función no solo del ceremonial, sino de la calidad. Igual que cuando una persona pide algo, pide, no a otra, sino a lo superior, algo que necesita, no solamente está la forma de pedir, es todavía más importante el nivel desde el cual pide. ¿Verdad que podemos pedir egoístamente? Es lo que solemos hacer. Hasta cuando se reza, se suele rezar con bastante más frecuencia de la que creemos egoístamente. Pedimos para el ego, para nuestro ego, para nuestra personalidad, o para
de otras personas. Y no digo que no se haya de pedir, pero según la calidad en el grado que estás, automáticamente dejas de pedir. De pedir unas cosas, pides otras. Y llega un punto en que dejas de pedir, porque vas estando en un estado de receptividad donde no necesitas pedir. Tu receptividad sirve de invocación para que lleguen esas energías superiores. De tal manera que en las iglesias, en las religiones, pues se podría verificar, no porque yo o nadie lo diga lo que ocurre, sino se puede deducir de lo que podemos vislumbrar de esto, la cantidad de rituales ceremoniales que no sirven prácticamente apenas para nada, porque se hacen de un modo mecánico, inconsciente, o baja calidad de apertura, de sensibilidad psicológica, aunque el ambiente está ahí, y otros que podrían hacerse con unas personas que estuvieran preparadas. Si realmente la religión, la que sea, estuviera manifestándose adecuadamente, lo que estaría provocando es una eclosión progresiva de amor en los fieles. Y esos fieles que asisten a ese ceremonial, a continuación tendrían que ser, y no solo cuando salen de ese lugar, sino también personas más amorosas que buscaran el bien de los demás, incluido el suyo, pero el bien de los demás. Y en ese estado estuvieran en atención, sin distracciones, porque la atención es invocativa, es la mayor invocación. Y entonces las energías serían, pero muy, muy distintas. Y no solo en ese lugar, porque las energías no tienen fronteras. Eso, si se fuera multiplicando, como ocurrirá cuando tenga que ser, las energías se extenderían por el aura del planeta y en lugares lejanos a donde se realiza ese ceremonial estaría cambiando el ambiente. Porque una de las cosas de estas invocaciones, desde los grandes seres, es mantener los egregores o formas positivas, de tipo positivo, vitalizarlos, y destruir las negativas. Tenemos desde hace millones de años egregores en el aura del planeta que están impidiendo o frenando nuestra evolución. Entonces, solo se pueden destruir energéticamente, con energías potentes que los destruyen. Incluso algunas músicas de una determinada calidad contribuyen a destruir esos egregores, o las invocaciones que los grandes seres y los que no somos tan grandes podemos hacer en algún momento. Y por último, pues determinadas organizaciones en forma de meditaciones, que no es lo mismo, antes de eso quiero decir, no es lo mismo orar que meditar. No es lo mismo una oración que se hace o desde el plexo solar o desde el corazón. Si hacemos una oración egoístamente, pensando en nosotros, este es el plexo solar, que es el centro de las energías, de los deseos, de las emociones, centralizadas en el ego, la personalidad. Pero si lo hacemos con una mayor apertura, amorosa, este es el corazón. Eso es cuando se ora, la oración. Pero la meditación se hace desde la mente. Por supuesto, puede estar respaldada por lo más profundo del corazón, pero la canalización es de un modo más científico, menos emocional, menos devocional, más mental. Que se puede quedar en una estructura mental fría, pues también puede ser, pero puede ser mental y además muy idónea, siempre que se haga, se me ha ocurrido expresarlo así, desde la fuerza que está detrás, desde el corazón. Entonces, desde el corazón, utilizando como intermediario la mente, podemos meditar. Es decir, que cuando meditamos, y hay infinitas formas de meditar, pues el instrumento más importante es el corazón. Pero ojo, la mente, repito, no mente fría en sentido literal, sino mente como instrumento obediente a las impresiones intuitivas o los sentimientos elevados que emanan del corazón, pero que no pueden surgir de la mente. Entonces, un grupo de personas que se ponen a meditar, sea en luna llena, plenilunio o en cualquier otro momento, y digo en plenilunio porque desde el siglo pasado hay meditaciones, incluso grupales, que se hacen cada mes en luna llena, organizadas por distintas corrientes, aunque haya surgido de un sitio. Pues
dependerá no solo de la fórmula que se esté utilizando, porque a veces las meditaciones son muy complicadas y son muy estructuradas, y eso también bloquea. Y se aconseja que las meditaciones, cuanto más simples, incluso breves, sean mejor, más calidad. Una meditación muy compleja, donde imaginas ahora esto, luego lo otro, ahora te imaginas Shambhala, luego la jerarquía, luego esto, luego lo otro, entonces la mente está siendo muy protagonista, y eso bloquea lo que podríamos conseguir con una mayor sencillez. Y no solamente depende de esto, que sería la forma de hacer una meditación, sino de las personas. Un grupo de personas que vivimos como vivimos, sentido corriente, aunque por curiosidad, por el motivo que sea, nos reunimos a meditar, como la calidad, aunque estés pensando en esos momentos de otra manera, estás más recogido, no la puedes evitar. Aquello que llevamos habitualmente está siempre presente, por mucho que lo ocultemos, finjamos o lo olvidemos, eso está. Por lo tanto, la calidad de las meditaciones hechas por organizaciones, que suele ser con pequeños grupos o grandes grupos, dependerá también de la calidad de vida, no de ese momento de las personas que pueden estar centradas en el asunto, sino de la calidad de vida de las personas que asisten. Por eso se nos dice que de momento las meditaciones efectivas que atraen energía espiritual solo se pueden hacer con escasas personas, son muy reducidos. No por tener mayor número de asistentes es de mayor calidad, porque se trata de algo que tiene que ver con los cuerpos de energía de las personas. Tampoco tienen que ser personas especiales que estén en un nivel superior. No obstante, aún así, algo se está atrayendo. Lo que pasa es que si atraes unas energías de una determinada vibración, pues entonces esas energías de esa vibración a lo mejor no son las adecuadas para el desarrollo de las personas. Uno de los fenómenos que ocurre en este tipo de meditaciones es la invocación, como he dicho antes, de energías de otros niveles vibratorios, ¿verdad? Y por lo tanto, eso que se está trayendo a nivel psicológico produce como un desalojo de vibraciones de los cuerpos de la personalidad. Por ejemplo, un vaciamiento o limpieza de parte del egoísmo humano y una sustitución por otras energías de otra vibración, de más calidad. En la época de la Atlántida, los sacerdotes iniciados, lo dice también en otro libro Vicente, lo dice en ese libro que tienes tú ahí, hacían unas meditaciones con el símbolo del grial, pero el grial tenía base en forma de cubo, Una cosa es un cuadrado que es plano y un cubo que ocupa volumen, y un cubo tiene el número 4 está muy repetido, y hay muchas cosas que son 4. Están los 4 elementos de la tierra, el agua, el fuego, el aire. Están los 4 componentes de nuestra personalidad, físico, vital, emocional, mental, los 4 puntos cardinales, las 4 fases de la luna, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que son 4. Un soporte en forma de prisma triangular equilátero. La base de un prisma puede ser de distinta figura. Tiene que ser un triángulo equilátero de lados iguales. Y son 3. El triángulo, sabéis que simboliza la tríada. Atma, Buddhi, Manas, es decir, voluntad, amor e inteligencia. Entonces, en volumen es, digamos, un prisma. Y luego una semiesfera que es la copa de cristal puro. Y luego suspendida, estoy hablando en aquellos ceremoniales, en levitación, una esfera de oro que simboliza la vida, el espíritu, lo más elevado. Y entonces en ese ceremonial, con los mantras que se pronunciaban, descendía esa esfera y encajaba perfectamente en la copa. De tal manera que las energías que se invocaban, cuenta Vicente, conseguían desalojar parte de la energía de los cuerpos, de los asistentes, la inferior, y ser sustituida por una energía más pura,
más elevada. Es decir, estimular las cualidades positivas. En lenguaje vulgar, el amor, la comprensión, la voluntad al bien, la forma más sencilla de decir. Por lo tanto, se trata de hacer no solamente que los seres humanos en cualquier instante de nuestra vida, según nuestra actitud, vayamos cambiando lo negativo en positivo, que es lo ideal, porque podríamos estar atentos en cualquier momento, sino que en esos momentos de ceremonial produzcamos de un modo más acelerado este fenómeno de transmutación. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese ceremonial era el grial. La Eucaristía de Jesús se inspiró en el mito del grial que conocía, por supuesto, y estableció la Eucaristía, donde en lugar de una esfera es círculo. La hostia es un círculo que, como sabéis, en las misas se introduce. Entonces, hasta el silencio previo a esa celebración puede ser un símbolo del silencio o expectación que necesitamos crear en nosotros para poder atraer energías superiores. Lo que pasa es que los símbolos van quedando sin significado, como tantos. Igual que la Eucaristía. Se valora, el creyente lo valora, dice que lo estableció Jesucristo y se lo cree y punto. Pero lo que os decía antes, según esas condiciones de pureza del sacerdote, de integración espiritual de los asistentes y de la conciencia con que se realiza, las energías pueden ser totalmente diferentes. De tal manera que la ópera de Parsifal de Wagner, que veremos los que estemos el próximo viernes, si la conocéis, uno de sus temas básicos es el grial. Parsifal, el protagonista, pues se hace al final cargo, antes era otro, el rey Amfortas, del ceremonial del grial. Este ser, Parsifal, tiene un corazón puro. Es ignorante al principio y se valora aquí antes la pureza interior que los conocimientos intelectuales. Vive una serie de experiencias, hay una gran elipsis en la ópera de años, vive la vida, tiene la lanza como símbolo de poder espiritual, pero la utiliza no contra los enemigos. Y por lo tanto, venciendo esas pruebas, se hace merecedor de celebrar ese ceremonial. Pero se da una cosa que si no lo sabes, pasa desapercibida, aunque eso extraña, y aparece 2 veces en la ópera. Una serie de cambios del escenario, de la escenografía, en el cual, cuando está filmada, se puede notar. Está simbolizando el cambio de dimensión. De tal manera que el templo, donde al principio del primer acto y luego Parsifal al final de la ópera, en el tercer acto, está realizándose en otra dimensión, no en un templo del plano físico, en otra dimensión. Entonces, esa gran copa que coge, luego depende de la escenografía de quienes representan la ópera, es el grial. Y ese grial lo va, acercando a esos caballeros del grial que están allí, que están en ese ceremonial. Algo parecido o diferente se ha realizado en el tiempo. A lo largo del tiempo, los que han sido simbolizados como los caballeros de la tabla redonda del rey Arturo, por ejemplo, o los templarios, también se ha hablado mucho de los templarios, pero lo más importante a lo mejor es lo que menos se dice, aquellos templarios que eran conscientes de las energías que estaban invocando, o de los druidas, que eran los sacerdotes de los celtas, que conocían estas cosas, pues hacían ceremoniales. Y estos ceremoniales tenían que ver con el grial. Y la búsqueda del grial, eso que a través de libros y películas se nos ha relatado, de ir por tierras extrañas en búsqueda de la copa física, no era así. Eso, si se hacía, era un símbolo. Lo que tenían que encontrar es el grial dentro de sí mismos, en el corazón, porque el corazón es un grial. O llegar a encontrar, gracias a unos devas que les acompañaban, a acceder a Shambhala. Shambhala es el lugar que está en el desierto de Gobi, pero que no es físico, está en otra dimensión. Entonces, cuando a lo largo de la historia se ha buscado el grial,
Los auténticos buscadores y que encontraban el grial eran aquellos seres humanos que a base de mucho sacrificio, de muchas aventuras, de muchos obstáculos, de muchas penalidades, pues se hacían merecedores de llegar a encontrar esa fuente de energía superior que vendrá de fuera, pero que para llegar a nosotros solo puede pasar a través del corazón. Y el grial se encuentra, el auténtico grial, en el corazón. No existe en ninguna parte del planeta un grial físico. Y si se habla de la copa, que nadie sabemos, que a lo mejor era una vasija, porque yo no me imagino a Jesús con una copa ahí, adornada con diamantes o con una cosa lujosa. Eso está en contra de lo natural. Jesús, cuando lleguen los sacerdotes de la religión cristiana a imitar a Jesús auténticamente, tendrán que despojarse de todos los tesoros, de todos los bienes y, lógicamente, vivir pues los ceremoniales o la religión, entre otros fines y otras cosas, de una manera humilde, como era Jesús. De eso a lo que hemos visto y seguimos viendo, aunque haya tendencias a cambiar, hay bastante distancia en ese sentido. Todo lo importante no es una copa, eso es una cosa curiosa que para muchas personas les puede servir para fomentar su devoción, pero el grial no está en ningún sitio, eso lo puedo decir 100%, está dentro del ser humano. Y si estuviera en un sitio tampoco serviría de nada si no lo encuentras dentro de ti mismo. Cuando una persona encuentra, imaginaos que cualquiera de nosotros encontramos a un maestro espiritual, ¿de qué nos serviría si no lo hemos encontrado el que llevamos dentro? Primero, no lo reconoceríamos, no lo entenderíamos, porque nos imaginamos que es de una manera y podría parecer de otra manera distinta. Entonces es un absurdo porque nos confundiríamos. Y por eso gran parte de la humanidad encuentra maestros, falsos maestros, los adora durante un tiempo, luego sale antes o después de los espejismos. Y no se puede reconocer y además no serviría de nada si no hay una sintonía. Por eso, pues, en una charla que di no hace demasiados meses, también expliqué, si estuvisteis algunos, que es un absurdo total, un espejismo, creer que el Cristo pueda venir en estos momentos a la Tierra, cuando serían muy pocos los seres humanos que lo reconocieran. Y no pueden gastar, por la ley universal de economías de energías, los grandes seres no pueden gastar energías en venir aquí y que salgan en los medios de comunicación como cualquier persona que pueda hablar de ciertos temas y se rían o se burlen. De tal manera que eso sería como un absurdo. En definitiva, y acabo porque me he alargado demasiado, los ceremoniales no son cosas a despreciar, son cosas a respetar, aunque podamos nosotros sentirnos que no va con nosotros. De tal manera que no pase nada. El hecho de que no vaya con nosotros el ceremonial, no pasa nada, porque podemos estar haciendo una función y conectar cada vez más con energías espirituales sin necesidad de ceremoniales. No sé si sabéis que de los 7 rayos, el 7º es el de ceremonial. De tal manera que personas que tienen el 7º rayo, y es un rayo que está llegando al planeta a nivel colectivo cada vez más, por lo tanto van a ser intensificados los ceremoniales. Pero ojo, no los del pasado, sino nuevos ceremoniales adaptados a las nuevas energías. Es el primer rayo y el 7º, que son los extremos, primero de voluntad o propósito y el 7º de magia o organización y ceremonial, tienen una relación muy especial. Y eso va a ir avivando progresivamente el que la humanidad vayamos necesitando y descubriendo nuevos ceremoniales. ¿Para qué? Para invocar energía científicamente. Y pongo con mayúscula y subrayado, científicamente. Se nos dice que la nueva religión de la era de Acuario será una religión que además de mundial, como muchas cosas que tienen que ser mundiales, será científica. Quiere decir que no se necesita dogmas, te lo crees o vas al infierno, sino que aquello que estés invocando superior, pues compruebes científicamente que es así, como el científico que está en su laboratorio comprobando si se cumplen o no se cumplen con unos requisitos, pues los elementos para que se produzca un determinado fenómeno. Entonces esa religión irá surgiendo
poco a poco, y para sustituir a las que conocemos será científica, además de universal. Pero ahora con tanta separatividad, ni eso, ni el idioma universal, ni el gobierno universal se puede producir. Tienen que producirse muchas cosas. Y a veces pues vamos hacia atrás con tanta separatividad, pues en lugar de ir adelante vamos hacia atrás. Pero antes o después, porque es inevitable, pues no tenemos más remedio que ir para adelante. Y entonces pues romper fronteras de todo tipo, de toda clase, y unificarnos como lo que somos. Porque en el fondo las almas están a años luz, es decir, por asombro están separadas, están unidas. Entonces los egos, las personalidades, es lo que nos separa. Y uno dice, mi ceremonial, por poner un ejemplo, es el mejor, este es peor. Y fijaos que no he calificado, y espero no caer en ningún ceremonial, ni ninguna religión, sino en algo que puede ser más objetivo, en términos de la calidad de la conciencia y por lo tanto del corazón de las personas que hagan cualquier cosa. Y uno puede estar dentro de una religión y puede estar pues, con una calidad de vida profunda. Si decide voluntariamente, pues estar ahí dentro, ¿no? Dejando al lado a aquellos iniciados que se sacrifican y se introducen en las religiones para intentar depurarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, preguntad, porque me he extendido demasiado. Vamos a ver, yo es que claro, es la primera vez que vengo a una de estas reuniones y entonces muchas cosas me vienen así un poco. Pero bueno, cuando has dicho sobre las ceremonias que están haciendo en Shambhala las energías superiores y tal, no tiene nada que ver con la Semana Santa, evidentemente. O sea, ellos pasan de todo eso, me imagino. No tiene absolutamente nada que ver. Ya. Y cuando has hablado de las diferentes ceremonias que se hacen en las diferentes religiones o diferentes grupos y tal, tampoco tiene que ver nada con la Semana Santa. Tampoco. Bueno, excepto la religión, digamos, excepto las ceremonias tal, que se hagan en Semana Santa. Exactamente. No, es que como el título de la reunión era un poco eso, claro, yo al principio me he quedado un poco así, sí, desconectada, ¿no? Pero vale. Por ejemplo, Semana Santa, pues, bueno, se hacen cosas, procesiones, etcétera. Las procesiones es una manifestación del séptimo rayo. Séptimo rayo a nivel del planeta, aunque he dicho que hay personas que tienen el séptimo rayo en su vida y otras que no. Eso indica tendencias hacia la atracción hacia el ceremonial y hacia otras cosas, ¿no? Hacia el orden también, ojo, porque a lo mejor una persona del séptimo rayo no le gusta el ceremonial, pero ese rayo le induce al orden, organización, que eso es fundamental en la evolución. Entonces, el séptimo rayo también es general, histórico, está llegando. Y además, el séptimo rayo está en la personalidad de España y en el alma de Rusia. El sexto rayo está en el alma de España y en la personalidad de Rusia. Los mismos rayos tenemos Rusia y España, sexto y séptimo, pero invertidos. Entonces en España el séptimo rayo está, y una de sus manifestaciones inferiores es todo el aspecto litúrgico, religioso, las procesiones que están muy arraigadas y que irán desapareciendo, pero que todavía están ahí presentes. De tal manera que es formas, a lo mejor dices, una procesión no es un ceremonial, pero es una manifestación organizada con una serie de movimientos, una vestimenta, una serie de cosas, ¿no? Que están ahí, en este sentido. Entonces, ya que lo has citado, aunque lo haya dicho otras veces, pues si me permitís lo digo, esa opinión que tengo, que no es mía, por supuesto, como intento que lo que os transmito no sea solamente una subjetividad mía, lo intento, y es que las procesiones, o la Semana Santa, es una expresión de una idea que durante 2000 años ha mantenido la Iglesia cristiana de revivir la muerte y la pasión de Jesús. Y es interesante o muy importante llegar a entender que el símbolo de la cruz
o de la pasión es un símbolo de vida y de alegría, no de muerte ni de tristeza. Si llegamos a darnos cuenta, nos daremos cuenta que se ha invertido el significado. Se ha resaltado la pasión, la muerte, el horror, la tristeza, el sacrificio, o algo horroroso. Incluso a veces hasta las películas, unas más que otras, han resaltado de esa manera morbosa, y el karma crearán los que ya tendrán que pagarlo los que lo han hecho, del aspecto sangriento. Hasta en buenos y bellos cuadros de pintura, del arte de la pintura, no en todos por igual, está el aspecto sangriento, la sangre de Jesús en la cruz, etcétera, etcétera. Todavía, aunque va desapareciendo, hay cruces en determinados lugares colgadas. Entonces, me explico, con todo respeto, el símbolo de la cruz, como símbolo de muerte, es algo que es regresivo, está en contra de la evolución. El símbolo de la cruz, si entendemos el significado como el palo vertical, la vida o el espíritu, el horizontal, la materia, y el espíritu se une a la materia, están cruzados, no está uno al lado de otro, se cruzan. Incluso hay cruces donde hay una rosa donde se cruzan los dos palos, rosa cruz. La rosa simboliza el yo superior, el alma. Entonces, cuando el espíritu y la materia se unen, el espíritu se sacrifica en la materia. En nosotros sería el alma sacrificado en la materia. El ceremonial del grial, que el yo superior o alma o el espíritu, sin entrar ahora en diferencias, se expresa a través de la personalidad. ¿Cómo? Que lo más bello, lo más puro, lo más bueno, lo más verdadero, voluntad, amor y luz, se exprese en el pensar, en el sentir y en el actuar. Eso es la expresión de la cruz, un símbolo arquetípico más allá de nuestro planeta, de los más antiguos que hay en nuestro planeta, no ha empezado con Jesús, muy antiguo y además cósmico. El espíritu en la materia, el alma en la personalidad. Es decir, en la vida en el cáliz o grial de la copa. Significa todo lo mismo. Por lo tanto, Semana Santa celebra la pasión y muerte. Entendiendo este significado tendría que ser, si seguimos celebrando las efemérides, pues motivo de alegría. Todos recordaréis cuando estaba prohibido reírse, hace años, en estos días. Prohibido escuchar música. Todo música de otro tipo. Había que ir con cara triste por las calles, había que llorar. Bueno, estoy exagerando a lo mejor un poquito, pero no me voy muy lejos, porque según la edad que tengáis, pues hemos conocido muchas cosas que mejor dejarlas en la noche oscura. Entonces, pues eso es muy diferente de momentos de alegría. Cuando he hablado en algunas ocasiones de las fiestas, he dicho que las fiestas tendrían que ser momentos de alegría donde los seres humanos estuviéramos felices, haciéndonos felices unos a otros, y no derrochando los medios o lo que sea en una serie de satisfacción de los instintos humanos, o de algo que no tiene nada que ver con lo elevado en nosotros. No me refiero de una cosa seria y solemne, sino que las fiestas asociadas a la alegría, pero una alegría sana, que mejor alegría, la de, en lugar de satisfacer el ego egoístamente. No sé qué opinaréis, pero lo tengo que decir con toda libertad. Me parecen muy egoístas las fiestas que se hacen generalmente. Entonces, donde la alegría sea en que hagamos lo mejor que podamos hacer por los demás, cada uno en lo que sepa, en lo que pueda, etc. Entonces, la Semana Santa, si se celebra algo, ¿por qué no celebrar algo que tiene que ver con esto? Estoy diciendo, igual que Navidad, celebrar que nace el Cristo en nuestros corazones, en la cueva interior de nuestros corazones, y le ofrecemos el oro de la mente, el incienso de lo emocional y la mirra de la mente, el oro de lo físico y el incienso de lo emocional, a este Cristo que nace en el interior. Eso es cuestión de interpretar adecuadamente los símbolos y celebrarlo de la manera más adecuada. No hace falta que uno haga
unos ceremoniales concretos. Me he enrollado un poco. En definitiva, Semana Santa podía ser algo distinto, pero el hecho de hacer las mismas cosas crea un egregor que está en los planos sutiles y cuesta mucho deshacerlo. Cuanto mucha gente durante muchos años hace lo mismo, como lo que emitimos como vibración mental emocional se va acumulando por vibración, por sintonía, se va creando unos egregores. Y en España, como en otros sitios, hay unos egregores pululando que hace que va a costar lo suyo quitar o deshacer ciertas cosas, ¿verdad? Pero la evolución tiene que venir de alguna forma. Entonces, revivir una cosa de esa manera que he dicho, tan dramática, pues no es adecuado. Igual que los que estuvisteis en el cursillo de la muerte, expliqué que el hecho de asociar la muerte a lo triste, a lo desagradable y a todo a lo negativo, pues eso hace mucho daño y mantiene unos estados psicológicos muy distintos a lo que es. Es decir, que los funerales con el tiempo tendrán que ser momentos de intensa alegría, celebrando la liberación del alma de esa cárcel que ha tenido más o menos aprisionada durante la encarnación. Realmente lo que habría que no celebrar es el nacimiento, que es la entrada en la cárcel, y la muerte como liberación, pero esto no se puede obligar, tiene que venir por una vía natural y por lo tanto deshacer. Posiblemente llegue un momento en que hay cosas muy crueles que se tengan que prohibir, ¿verdad? O de una determinada envergadura. El caso es que, bueno, me he enrollado un poquito con los de Semana Santa, que bueno, no es una ceremonia litúrgica, pero sí, de alguna forma, porque también se hacen misas y se celebra pues la muerte, también la resurrección, ¿verdad? Al tercer día, la muerte y la resurrección. La muerte simboliza la muerte en la cruz, la cuarta iniciación, y la quinta, que es la entrada en el quinto reino, la resurrección. Son símbolos que se pueden aplicar a todos los seres humanos. Morir en un estado, nacer en otro. Lo del tercer día también tiene sentido, porque son tres: físico, emocional y mental, los vehículos. O descenso a los infiernos. A los infiernos es el infierno del mundo físico, emocional y mental, del ego. De tal manera que el descenso a los infiernos es la identificación con el ego, con la personalidad. No existe el infierno en otro sitio. Y todo esto son símbolos. La interpretación adecuada por parte de las masas, no de 4 individuos por ahí raros que sepan estas cosas, hará que se deje de hacer ciertas cosas por economía de energías inútiles y se vayan haciendo otras. Pero gente de buena voluntad, y a lo mejor os encontráis vosotros, a lo mejor os atrae y os gusta ver pues las procesiones o estas cosas, ¿verdad? Porque hay gente que no es creyente y le gusta también asistir a ciertas cosas como espectáculo externo. Pero yo estaba hablando en un sentido más profundo, con total respeto a las creencias de todo ser humano. Es cuestión de mirar con más profundidad, cosa que deberíamos hacer en todo, y ver las cosas desde otra óptica. Morir y nacer. Morir y nacer. Es algo que lo ideal es vivirlo instante a instante, momento a momento. Entonces el sacrificio de los grandes seres, no de Jesús, sino de todos los grandes seres, por descender aquí como avatares, aquí a la materia. Y es un sacrificio. Los grandes seres, cuando descienden, aunque no sea a un nivel físico o un nivel vibratorio, es un sacrificio enorme. Cuando el Buda desciende en el festival de Wesak, plenilunio de Tauro, el mes de mayo, cada año, atrae una energía cósmica que dura todo el año, para todo el planeta. El Buda es el ser que está más cerca de Sanat Kumara, una elevada evolución, el Buda. Entonces, en ese festival de Wesak, que se celebra en Oriente, pues ese ceremonial, hay un ceremonial externo, pero hay un ceremonial interno que se da en otra dimensión, que asisten de todo el mundo, en cuerpos sutiles, no necesariamente físico. Y entonces invoca energía muy elevada. Y allí está el Buda durante unos 8 minutos
descendiendo y el Cristo junto con otros recibiendo esa energía y luego en una gran copa invisible y luego esa energía repartida para el resto de la humanidad. Es un ceremonial también de los que la luna llena de Tauro, porque Buda está relacionado con Tauro, así como Cristo con Aries. Aries coincide con la festividad de Pascua, la festividad de Occidente, la más destacada. Y Buda, el festival de Wesak, de Oriente. Y se dice que en el futuro, en toda la humanidad, Oriente y Occidente, se celebrarán los festivales de plenilunio de cada mes. Pero el de Aries, Tauro y Géminis, estos tres, la energía viene con más afluencia, se celebrará. Pero acabo, como dije antes, solo con vivir en los momentos de luna llena, si sois sensibles, a lo mejor hasta lo notáis cuando llega luna llena, como mucha gente, estar abiertos, más abiertos y receptivos, entonces, aunque estemos solos o acompañados o no hagamos meditación, pues serviremos de canal para que las energías del plenilunio se canalicen, circulen en este sentido. En fin, procuraré ser más breve, preguntad lo que queráis, porque a veces me engaño. ¿Y el de Géminis? Porque dices... De la humanidad. Aries, Cristo. De Tauro, Buda, Géminis, la humanidad. Aunque durante mucho tiempo ha sido el Cristo el que ha representado a la humanidad en ese plenilunio. Por eso a lo mejor en algunos escritos se dice el del Cristo, pero no puede ser dos, Aries. Entonces es el de la humanidad, que se hace merecedora de esas energías. Entonces, Aries, Tauro y Géminis son los más importantes. Pero de los tres, el de Tauro, cuando el Buda llega, es el que más potencial de energía nos llega en todo el año, de energía de buena voluntad, de amor, de luz, las energías básicas al planeta. Luego, todo esto está, cada plenilunio, pues las energías están matizadas de una forma o de otra, según la astrología esotérica, según las características de cada signo, en cada plenilunio, eso ya se sepa. Pero básicamente es como en los plenilunios se abriese la puerta y la energía, no de la luna, sino del sol, que usa la luna iluminada, porque la luna es un cadáver. Es un cadáver que nos está impidiendo la evolución, nos está enviando la energía emocional y mental de tipo inferior, nosotros le enviamos la luna. La luna es como un cadáver, como un cementerio que en la descomposición de los cadáveres contamina el ambiente, física y psíquicamente, la luna. Pero en el momento de luna llena, el sol la ilumina, como sabéis, totalmente, y la polaridad de los elementos de la luna cambia. Y por eso la energía no es de la luna, es del sol y a la luna. Y por eso, aunque mucha gente se vuelve peor, más agresiva, estadísticamente comprobado en la luna llena, pero la persona polarizada hacia arriba es el momento más ideal, luna llena de cada mes, para contactar con lo más elevado que puedas, cada mes. Pues todo esto, sea como ceremonial o como lo que sea, será parte fundamental de la nueva religión mundial en el futuro, que no tendrá diferencias Oriente, Occidente, etc. ¿verdad? Esto es muy interesante saberlo. Y bueno, y dependerá que llegue antes o después de nosotros. Igual que si nosotros vamos rompiendo las fronteras que nos atan y nos encadenan y nos separan, antes o después desaparecerán las fronteras de la tierra, donde el concepto de nación no tendrá demasiado sentido, solo como cosas provisionales, de tal manera que estaremos dándonos cuenta y vamos camino, aunque sea lento, que falte mucho, de sentirnos como un solo cuerpo, ¿no? Es como si dijéramos, todas las células de nuestro cuerpo que unas luchan con otras, sí, las enfermedades. Pero cuando estamos sanos, están todas trabajando en la misma dirección. Y esto, pues, tienen que pasar muchas cosas, ¿verdad? El que tiene más, ¿sí?, compensado con el que tiene menos. Y sobra, y sobraría de todo. ¿Sí? Las naciones que tienen más, centralizadas, y que todo eso que tienen, ofrecerlo a las que no tienen. No solo los seres humanos, las naciones, los grupos, todo esto llegará, pero todavía tiene que haber una depuración, quizá tienen que venir otras almas con otro código genético, porque las que estamos aquí
pues estamos un poquito dormidas todavía. Estamos sacando mucho fuera. Y vamos avanzando en muchos aspectos, ¿verdad? Y hay mucha solidaridad en el mundo, pero mucha, a veces más de la que vemos. Pero para que se haga una eclosión y vayamos a eso que aspiramos, muchos pues todavía falta, ¿verdad? Pero la mente está ahí separándonos. Yo soy superior a tú, ¿no? Y tú pues nada, estás por debajo y yo estoy por arriba y yo valgo más y esto es para mí, ¿no? Y no obstante, pues si miramos hacia la historia del pasado, pues algo hemos avanzado, ¿verdad? Bueno, sí. Yo miro la historia, que en la tele salen muchos documentales, sí, no. Y digo, bueno, ¿y en qué hemos tanto? Sí, hay cosas que sí, no todas. En lo material sí, pero bueno, también hay una solidaridad. en la materia, Lo que pasa es que no es suficiente y hay una tentación de mirar a lo negativo antes que a lo positivo. En fin, el ceremonial es un tema complejo, es muy particular, puede interesar a unas personas sí, a otras no, pero ya el hecho de que aunque no sigamos ningún ceremonial, lo que estos cumplen lo podemos hacer sin ceremonial. Oye, quería preguntarte yo, para recoger mejor las energías en el plenilunio, ¿hay que hacer algo especial? Estar atentos. Así de simple. Estar atentos. Hablando de los rituales. Se dice pronto, pero es una de las cosas que más nos cuesta. Expectantes. Debería ser en todos los momentos. Igual que cuando decimos Navidad, todo el año. Navidad. No de turrón, sino ¿En Navidad. estado de meditación o sin pensar en nada? Si habéis seguido la charla con atención, Sí, pues está. esta charla hemos hecho un ceremonial, sin que lo sepamos. Ni se nos ocurra decirlo. Un ceremonial, claro, aquí no nos hemos situado tú aquí, tú allá, cada uno conforme hemos llegado, me siento libre, etc. Entonces hemos entre todos invocado energía, al estar atentos. Si estamos en una sala de conciertos escuchando la música, no solo la música, sino la atención, también invoca. Un grupo de personas que en lugar de estar ahí, dale que dale con esto, y con esto, están receptivas, en el nivel que sea, ya es un ceremonial. Y una cosa muy interesante que no se lo había oído a nadie, a Vicente Anglada, no está en un libro, en charla, es que el rito, el hecho de vivir atentos, es ya un rito. Estar atentos. No porque hagamos unos gestos o unos movimientos. El hecho de vivir en cualquier lugar o instante de nuestra vida con atención, ya estamos realizando un rito. Porque la predisposición física, emocional y mental de apertura sería la parte inferior. Incluso dice rito o liturgia, la parte donde interviene la personalidad, el cuerpo físico. El sacramento es la participación del alma y el misterio del espíritu. Entonces hay tres niveles: misterio, sacramento, sentido profundo, ahora significado es el alma, y el rito, la manifestación. Por lo tanto, rito no solo es los ceremoniales programados, sino la actitud que con atención hacemos. Y sin una forma premeditada, esa atención nos lleva pues, a adoptar las actitudes de una manera determinada. Claro, si hubiera un ceremonial, diría, pues la botella tiene que estar así, yo tengo que estar así, y vosotros, pues no podía estar ese sitio o espacio vacío. Si esto estuviera lleno también, claro, las energías que vienen como un embudo se canalizan de otra manera, ¿verdad? O todos a un lado y otro lado vacío, pues eso geométricamente no. Pero mucho más importante es la buena predisposición de estar atentos, aunque no estemos de acuerdo con lo que oímos, con todo, receptivos, sin distraernos, eso ya produce una invocación. Y esto es un ceremonial. O si vamos por la calle con atención, también estamos en un ceremonial, o en el trabajo, o donde sea. Ese es el sentido profundo del ceremonial. Pero he estado hablando de ceremoniales ya organizados con una serie de requisitos preprogramados, movimientos, mantras, sonidos que invocamos. Eso sería de lo que más he hablado. Pero lo interesante es que lo otro, igual que
estamos así, y cuando he hablado de religiones, he dicho que todo lo que dicen todas las religiones, de Oriente y de Occidente, lo podemos explicar psicológicamente, sin pertenecer a ninguna. Todo lo que dicen lo podemos interpretar psicológicamente. Cualquier cosa que os imaginéis, si lo sabemos, enseguida decimos, pues esto, sin necesidad de ese símbolo, de ese elemento que dice la religión, pues lo podemos traducir en una vivencia psicológica. Desde los símbolos, el yin y el yang, la polaridad masculina, femenina, la polaridad por lo positivo, negativo, que tenemos todos, equilibrarlo, y con el Tao de la religión, aunque es religión o filosofía del Tao. El desapego del budismo, pues lo nombro en psicología continuamente, porque es la clave de superar todo sufrimiento y dolor, el desapegarte de todo. El amor del cristianismo, no hace falta ser cristiano, te abres con atención al corazón, entonces el amor surge. Y todo, cualquier cosa que podamos imaginar, que nos hayan dicho en las escrituras, en los mitos, en todo. Unos mitos son más psicológicos, otros son más generales. Entonces se trata de traducirlo y de interpretarlo. El mito de Noé está en distintas tradiciones. Es el recuerdo del hundimiento de la Atlántida. De aquellos que se salvaron, pues eso a nivel individual a lo mejor no, pero es una advertencia para el futuro. Y cosas así podemos. En fin, me parece que... No, podéis preguntar, pero creo que ya tenéis que iros, me parece, por lo que ya se percibe. Así que, muchas gracias, y recuerdo que el próximo viernes, al ser Viernes Santo, aunque deberían ser santos,